Buenas tardes, mi nombre es Esteban Acocalatlatenco y soy estudiante en la licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Hoy les voy a hablar sobre la ventilación no invasiva del CPAP. Y, las siglas CPAP vienen del idioma inglés Continuous Positive Airways Pressures. En inglés es decir, presión positiva continua en la vía aérea. Por lo tanto, CPAP es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo que consiste en la aplicación de una presión mantenida de forma continua en la vía aérea mediante un flujo de gas que no requiere una frecuencia de ciclado. Este es un requisito fundamental en el recién nacido, ya que debido a que puede tener un esfuerzo respiratorio espontáneo, siendo la PPC provenida por vía nasal. ¿Cómo funciona el CPAP? Eh, Se sustenta en el mantenimiento de presión supraatmosférica durante la respiración en un individuo que respira espontáneamente, aun cuando la presión positiva se administra en forma continua. Eh, Tanto durante la aspiración como la expiración, el efecto de mantener la presión transpulmonar elevada se realiza durante la expiración. Se denomina CPAP óptimo, que permite la máxima entrega de oxígeno a los tejidos, la cual a su vez depende del contenido de oxígeno arterial, concentrado de hemoglobina y saturación del gasto cardíaco y otros factores. Algunos beneficios del CEPA es que mejora el reclutamiento y estabilización alveolar, mantiene el volumen pulmonar, aumenta la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar, estabiliza la actividad de la pared torácica y disminuye la resistencia de la VA. Mejora la frecuencia respiratoria, aumenta el intercambio gaseoso, disminuye el consumo de oxígeno de los tejidos, previene el fracaso de saturación en recién nacidos prematuros, reduce la necesidad de intubación y ventilación mecánica convencional en el porcentaje de recién nacidos prematuros, produce un ritmo respiratorio regular, disminuye el ritmo intracardíaco, baja el riesgo de infección al no ser un positivo invasivo. De acuerdo a sus indicaciones, por la disminución del volumen pulmonar se puede dar la enfermedad membrana hialina, puede tener dificultad respiratoria por pulmón húmedo, edema pulmonar, atelaxia, DAP con shoot de izquierda a derecha, por cierre de la vía aérea, apnea de la prematuridad, displasia broncopulmonar, bronquiolitis, otras indicaciones como el soporte respiratorio, posextubación, postquirúrgico, cardiopatías congénitas con aumento del flujo pulmonar, parálisis del diafragma, laringomalacia, tranqueomalacia. Y de acuerdo a sus contraindicaciones, eh, no se puede, bueno, está contraindicado en hernia diafragmática congénica, neumotórax, sedación profunda, enterocolitis necrotizante, onfolócele, gastroquisis, fístula traqueoesofágica, cono sin artesia de esófago, fisura plasmática, entre otras. Eh, ¿Cuándo iniciar un CPAP? Puede ser utilizado cuando estamos ante un recién nacido con inestabilidad torácica y dificultad respiratoria, con necesidad de soporte ventilatorio de presión positiva de inicio o posextubación. ¿Cómo iniciar un CPAP?
Para el buen funcionamiento del sistema CEPA es necesaria promover un flujo de gas, mezcla de oxígeno y aire comprimido entre 5 a 10 litros sobre minuto. Una presión que dependerá de las necesidades o estado de respiración del recién nacido, siendo recomendado una presión entre 4 a 7 centímetros de saturación de oxígeno, debiendo la misma ser modificada de forma dinámica, acorde al estado clínico respiratorio y o radiológico laboratorial del neonato. Cuidados y controles durante la ventilación del CPAP. Y efectos adversos y riesgo del CPAP. Uno de los mejores beneficios de utilizar CPAP es que uno tiene menos complicaciones y causas de movilidad relacionadas. Si se compara con la ventilación mecánica invasiva para reducir la aparición de las mismas, es necesario que el personal de salud tenga conocimiento y entrenamiento adecuado. Los efectos adversos pueden ocurrir independientemente a las profesiones administradas y por la propia patología de base, por lo que se debe de estar atento para realizar las modificaciones de presión que se consideren necesarias para lograr un mejor resultado. Algunos efectos adversos más frecuentes son a nivel respiratorio, la sobredistensión pulmonar, el riesgo de mayor neumotórax, aumento del espacio muerto, disminución del aumento corriente, reducción del flujo pulmonar, lo cual favorece la hipercapnia, entre otras. A nivel renal, la disminución del flujo renal de la diuresis. A nivel digestivo, la disminución del flujo mesentérico, distensión abdominal, perforación gástrica, a nivel hemodinámico, la disminución del gasto cárdico por disminución del retorno venoso, a nivel neurodesarrollo social, la demora en reflejo succión, la succión de deglución, retraso en el inicio de la alimentación entrerenal, retraso en el progreso de la alimentación enteral y retraso en la alimentación por succión. A nivel local, edema de ojos, edema eritema o laceraciones nasales, erosión necrosis del tabique o columna nasal, mal de aumento de la cara, deformidad cefálica. Y algunas consideraciones especiales del CEPA es el flujo sanguíneo gastrointestinal puede disminuir con la aplicación del CEPAP. Adicionalmente, la distinción intestinal marcada es reconocida frecuentemente en pacientes con esta terapia. La presión abdominal a nivel superior puede empujar el diafragma y comprometer el estado respiratorio del niño. Eh, Algunos requisitos del sistema ideal para promover el CEPA es que es fácil, rápido y seguro de aplicar, mantener y retirar. Pro, Provee confort, es traumático para el recién nacido, mantener efectividad de las presiones estables en los niveles deseados, ser liviado y flexible, lograr el ajuste adecuado de la gorra y limpieza nasal, permitir la humidificación, calentamiento de los gases, poseer un sistema de control funcional, eh, entre otros. De acuerdo a los componentes del CPAP, se compone por el sistema generador del PPC del CPAP, eh, fuente y circuito de administración de gases inspiradas con sistemas de humidificación,
calentador, interfaces de conexión entre la vía del recién nacido y el sistema de administración del PPC. Eh, Uno, el sistema de generador de la presión del CPAP puede ser por flujo continuo o por flujo variable. Eh, por flujo continuo, la PPC se consigue por aumento de la resistencia al final por la asa respiratoria. La presión siempre es dada por la vía nasal y nunca por tubo endotraqueal. Eh, De acuerdo a la fuente y circuito de administración y los gases inspirados con sistema de humidificación, son necesarios los siguientes equipos, que es la fuente de oxígeno, el aire comprimido, el mezclador de Bander, el equipo calentador y humidificador y las tombulaturas cargadas. De acuerdo a las interfaces de conexión, eh, entre la vía aérea del recién nacido y el sistema de administración de la PPC consta de las siguientes partes, eh, que es la cánula o mascarilla nasal, el gorro y el tubo nasal. Algunos cuidados de enfermería del neonato son los cuidados generales. Es necesario que el recién nacido esté con monitoreo continuo de signos vitales y estado clínico. Imprescindible el uso de monitores multiparamétricos que midan frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura y saturación de oxígeno. Evaluación clínica del estado de respiración, esfuerzo y patrón respiratorio, dinámica respiratoria, auscultación pulmonar, presencia de apneas. El aseo. La estabilidad respiratoria del prematuro depende del mantenimiento continuo de la presión que le aporte el CPAP. Este cuidado se realizará entre dos personas de enfermería y o padre y madre. Una persona se encargará de contener y vigilar que la limpieza nasal esté bien colocada, haciendo la presión adecuada. Y otra persona se encargará de limpiar restos visibles de suciedad según el procedimiento habitual de aseo. Los baños de inmersión estarían contraindicados en primer momento, posteriormente podrían hacerse según los días de vida. Cuidados de la piel. Eh, el momento de aseo es el indicado para retirar las cintas de sujeción de la interfase del CPAP, revisar siempre la piel subyacente en busca de posibles lesiones, eritemas o decúbitos. Se protegerán los puntos de apoyo con apósitos hidrocoloides finos. Se retirarán el gorro para observar la integridad de la piel y realizar el aseo de la zona no expuesta, siendo la especialidad. Hincapié en las orejas, el lavado de los ojos se deben realizar con suero fisiológico. Durante los procesos se evitará desconectar al recién nacido del CPAP. El posicionamiento. El correcto posicionamiento de estos recién nacidos será en flexión y con las extremidades hacia la línea media con la cabeza y cuerpo alineado. Mantener la cabeza del recién nacido en una posición de 30 grados y colocar al recién nacido en posición de olfateo, evitar la hiperextensión del cuello. Colocar al neonato en posición supina al inicio de la terapia del CEPAP para una mejor visualización y manipulación del recién nacido. Método piel a piel. Al principio del ingreso del recién nacido, el personal de enfermería hará la transferencia posio- y la posicionará sobre el pecho de su madre, padre, e irá enseñando a los padres cómo deberá hacerlo. Lo ideal es que la persona que vaya a hacer piel a piel
alce directamente al niño de la cuna o incubadora y facilita el proceso sacando las tubuladuras de la incubadora y acompañamiento del camino del niño al sillón donde se sentará la madre o padre, vigilando que todo esté bien conectado y sin pérdida de presión. Alimentación. Normalmente estos recién nacidos serán alimentados por SOG. Durante la alimentación se aconseja realizar la succión no nutritiva poniéndole al pecho vacío de su madre y utilizando un chupete. El neurodesarrollo. Utilizar el nido para contener al recién nacido y favorecer la posición en flexión y línea media. Minimizar los ruidos, bajar las luces del ambiente, organizar los cuidados y controles de médicos y enfermeras, proveer contención durante las manipulaciones, evitar manipulaciones excesivas, favorecer los periodos de descanso, valorar los signos de estrés, manipular al recién nacido con suavidad y facilitar el vínculo con los padres. Los cuidados de enfermería en función de las complicaciones son las úlceras por presión, las necrosis de columna y laceración del ala de la nariz son las lesiones más frecuentes. El daño está originado por la presión continua asociada a la fricción y a la humedad. La distensión abdominal, colocar SOG favorece la salida de aire de forma espontánea o de forma activa con la aspiración suave o frecuencia de ser necesario. Abrir la SOG de 5 a 10 minutos antes de las tomas o en cambios de jeringa se alimenta en función continua por VIC. Luego de realizar las aspiraciones suaves para sacar el aire acumulado, algunos niños necesitan de la aspiración del aire del estómago con frecuencia. Vigilar la distensión abdominal. Disconfort. Los cuidados concentrados en el neurodesarrollo, control de la luz y ruido, posicionamiento, succión no nutritiva, analgesia no farmacológica, correcta colocación de mascarilla o cánula nasal, reevaluar el tamaño del gorro y la posición de las cánulas y o mascarillas cada tiempo para evitar pérdidas de flujo de aire si las mismas ceden con el tiempo, evitar la presión excesiva de las tiras de sujeción. Apneas por obstrucción, identificar la causa de la desaturación y bradicardia, mantenerla en una posición correcta en cabeza y tronco, vigilar la permeabilidad del sistema. Antes del desplazamiento del recién nacido, prevenir las instalaciones involuntarias de agua desde de los tubulares del sistema de las VEA del recién nacido, valorar la presencia de secreciones nasales y orofaringeas, vigilar las posibles obstrucciones nasales, como los apósitos hidrocoloides de protección, eh, edema palpebral. Colocar el gorro y las tiras del sistema de CPAP sin ejercer excesiva presión, hacer descansos en la medida de lo posible, problemas por aumento de la presión de la VA, eh, sobredistinción pulmonar con aumento de CO2 con presiones mayores a 8 centímetros, aumento en el esfuerzo respiratorio, riesgo de escapes aéreos y otros problemas podrían ser el maldeamiento de la cara por fijaciones muy extensas, irritación conjuntival. eh, Algunos puntos claves y de relevancia a clínica al cuidar al recién nacido en cepa es elegir el tamaño adecuado del gorro acorde al peso y o perímetro cefálico del recién nacido. Depende del dispositivo que utilicemos, el tamaño de la cánula nasal debe elegirse en relación al peso del recién nacido o bien con la medición de las fosas nasales.
Y ya.